Hermanos en Cristo y amigos oyentes, vamos a continuar hoy con la reflexión, la meditación que iniciamos el día de ayer en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Nuestra consideración, la creación del mundo. Vamos a volver a leer en Génesis. Vamos a leer allí un solo versículo hoy. El primer versículo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pasamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pasamos al Nuevo Testamento, al Evangelio según Juan, y leemos allí, en Juan capítulo 1, los primeros 5 versículos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Qué agradable para el oído espiritual, qué agradable es para el alma redimida encontrarse con las palabras que están escritas en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Nuestra fe recibe esto como si fuera un bálsamo, un tónico vitalizante para el alma redimida, que le apoya y le afianza más en aquel Dios a quien ha conocido y a quien lucha, se esfuerza por servirle, por seguirle. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego lo que leímos en Juan capítulo 1, versos 1 al 5. Estas palabras de introducción al más maravilloso de los libros son en sí un mensaje tan elocuente que invitan a hacer una pausa y meditar en su significado. Aquí comienza la revelación más estupenda de Dios hacia el hombre. ¿Cuál es esa revelación? Su palabra. Aquí se establece en una escena donde no hubo testigos humanos, lo que el humano debe recibir como una revelación de los sucesos de parte del mismo Creador. Aquí se revela que no hubo nada antes que Él. Él es antes de todas las cosas, y por lo tanto se establece un principio innegable en su aplicación a nuestras vidas: Dios. Por ende, Dios debe ocupar siempre el primer lugar. Tal es el verdadero orden que, al ser respetado, trae bendición a las personas. Puede decirse, ampliando el sentido de nuestro texto, que Dios debe ocupar el primer lugar en el mundo, no solo
en relación al tiempo, porque Él era antes de todas las cosas, porque es un ser eterno, sino también en importancia, pues todo lo creado, dice la palabra de Dios en Romanos el capítulo 1, todo lo creado debe rendirle su homenaje y adoración. Y lo leo, Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen los seres humanos excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Espero que mis oyentes no estén dentro de estas personas que no saben darle gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de un hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias, es decir, en los apetitos y vivos deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sí, por eso digo, Dios debe ocupar el primer lugar en este mundo, frente a sus criaturas. No porque solamente Él sea antes que todas las cosas, sino porque la criatura ha recibido revelaciones de Dios en la misma naturaleza. Por lo tanto, debe rendirle a Dios y no a las cosas creadas, no a las personas. Dios debe ocupar el primer lugar en el día nuestro. Este día Dios me lo ha dado. Dios me lo ha prestado este día. Te lo ha prestado a ti, hermano. Te lo ha prestado a ti, amigo. Es el primer día, este día, en las primeras horas de la mañana, al comienzo, antes de todas las actividades, antes de sumergirnos en preocupaciones, antes de hablar a otros, debemos hablarle a Él, a Dios. Antes de escuchar otras voces, deberíamos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios. Demos más bien gracias a Dios por el descanso de la noche, por sus muchas bendiciones. Démosle gracias a Dios por los padres que tenemos, por el hogar que tenemos. Démosle gracias a Dios primeramente en las primeras horas de la mañana, por los alimentos, por los amigos que Dios nos ha dado, amigos sinceros que nos están a nuestro lado. Démosle gracias a Dios, en primer lugar, en primeras horas de la mañana, por los afectos, por la salud, aunque la salud sea a medias, mediocre. Démosle gracias al Señor, pero muy especialmente por su amor, porque Él tiene un amor eterno. Su amor se ha puesto a la muestra al entregar a su propio Hijo para ser el Salvador del mundo. Confesemos, hermanos, confesemos aquello en que le hemos fallado. Pidámosle que Él nos muestre
nuestros errores y que nos enseñe el camino. Pidámosle que nos muestre esos errores ocultos, que nos muestre su palabra, que nos dé sabiduría espiritual, discernimiento espiritual para entender su palabra. Pidámosle que nos ayude a seguirle fielmente, a conocerle más de cerca y a amarle más profundamente. En una palabra, Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos y en nuestras resoluciones. Todo esto podemos entender de este primer capítulo de la Biblia. Vamos a continuar con este tema con la buena ayuda del Señor.